Bueno, en esta clase entonces vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con la parte analítica, el control de calidad en la parte analítica. Acá es donde vamos a ver el control de calidad interno, el control de calidad externo, las gráficas de control, que son, nosotros miramos las que se llaman gráficas de Levy-Jennings. Vamos a ver cuáles son las muestras que se utilizan para control de calidad, esto que decíamos, si son comerciales, si es un pool, si es una muestra, un control de calidad comercial multianalito o para un solo analito. Bueno, todo eso es lo que vamos a ir viendo de a poquito. En esta primera clase solamente veremos aspectos generales que vamos a después a desarrollarlos mucho más en detalle, ¿sí? Así que quizás algunas cosas queden incompletas, pero después se van a ir viendo. Pero es como para tener una idea de qué es lo que vamos a ver. Bien, el control de calidad lo que hace es supervisar las actividades relacionadas con la fase del análisis, es decir, en la parte analítica. ¿Sí? El control de calidad es lo que se utiliza, lo que nosotros habitualmente llamamos control de calidad, es lo que está asociado a la parte de análisis. Si bien podemos hacer control de calidad en la fase preanalítica y en la postanalítica, cuando hablamos pasaste el control, ¿qué te dio el control? Estamos hablando de la fase analítica en sí. Y el objetivo es detectar, evaluar y corregir los errores que se hayan producido a consecuencia de fallos en el sistema de análisis. Puede haber también alguna influencia de las condiciones ambientales o también del operador que se equivocó en poner la muestra, se equivocó en mezclar algún reactivo. Bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos que tratar de detectarlo antes de que el informe llegue al paciente. Para eso se utiliza el control de calidad interno. ¿Qué utilizamos? Es lo que vamos a usar, son lo que se llaman los materiales de control, que son sustancias conocidas que se van a alargar en una corrida analítica junto con las muestras de los pacientes para poder realizar un seguimiento de la veracidad y de la precisión del proceso analítico. Ya vamos a ver qué significa veracidad y precisión, pero les voy adelantando que tiene que ver con el error sistemático y el error aleatorio de esas muestras. La veracidad tiene que ver con cuánto se aparta el valor que obtengo de un valor que yo considero verdadero, que puede ser la media de ese control, y la precisión tiene que ver con cuánto si yo mido muchas veces una misma muestra, ¿qué dispersión de datos tengo? Ustedes saben que cuando uno mide una muestra y la vuelve a medir, nunca te va a dar lo mismo, porque hay un error asociado a esa medición. Si yo encuentro que todas las mediciones están muy cercanas a un mismo valor, esa medición es precisa, pero si obtengo valores muy diferentes unos respecto del anterior, ahí estamos hablando de que es muy impreciso ese método, ¿sí? Entonces, estos conceptos los vamos a volver a ver, pero tiene que ver justamente con dos tipos de error que analizamos en la parte analítica. Para ver qué control de calidad voy a utilizar, tenemos que saber cómo son los métodos que estoy utilizando o cuáles son las variables que voy a tener en el método que estoy utilizando, si son cuantitativos, si son cualitativos o semi-cuantitativos. Ustedes saben que los métodos cuantitativos son aquellos de los que voy a obtener una variable, un valor del resultado, que es un valor continuo. Por ejemplo, la glucemia, que te puede dar 100, 100,1, 100,2, etcétera, ¿sí? Puede tomar muchos valores continuos. Los cualitativos son los que obtengo, por ejemplo, reactivo no reactivo o negativo positivo, podría ser como un test de embarazo, por ejemplo. Eso es un método cualitativo. Y semi-cuantitativo podríamos incluir aquí, por ejemplo, las tiras de orina, cuando medimos la sangre, que es una cruz, dos cruces, es decir, no es un número continuo, pero sí me da una idea de cantidad, que puede ser con cruces, con más uno, más dos, más tres, ¿eh? Eso me da una idea de semi-cuantitativo. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando recién. Por lo tanto, estos métodos van a tener variables o cuantitativas o cualitativas. Hablamos de variables cuantitativas, aquellas que yo voy a poder medir y que se van a expresar numéricamente, que puede ser o discretas o continuas. Si es discreto es que toma determinada cantidad de números y no se va a alejar de eso. Por ejemplo,
acá en el ejemplo que está acá, la cantidad de hijos. Puede ser 1, puede ser 2, pero no puede ser 1,5. Y es continuo cuando puede tomar dentro de un rango un valor continuo de datos. Por ejemplo, el peso, la glucemia, la urea. Y son cualitativos cuando no va a haber medición, se va a expresar con una palabra o con un signo, eh, pero podemos tener una idea de cantidad si ponemos cruces o ponemos un signo más. Bien, por otro lado, esto probablemente lo hayan visto en algún otro, ¿cómo se dice? En alguna otra materia, cuando hablan de población o cuando hablamos de muestra, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de población, es un conjunto de elementos acotados en el tiempo y en un espacio determinado con alguna característica común medible. Una población va a incluir todos los datos de esa población. ¿Puede ser finita? Sí, puede ser finita. Puede ser la población de la ciudad de La Plata. O puede ser infinita cuando quiero incluir a todos, a todo el mundo, supónganse, que es algo que es medio difícil de poder hacerlo. En general se considera una población de un determinado lugar porque ese lugar va a tener características demográficas que lo condicionan, que le dan determinadas características. No es lo mismo analizar el colesterol en una ciudad de Buenos Aires que en una ciudad de China. Seguramente va a ser diferente, lo mismo que otros, porque son variables que dependen de la alimentación, por ejemplo. Entonces, generalmente uno trata de tener una población, elegir poblaciones que caractericen, por ejemplo, mis resultados. O sea, yo para buscar un valor de referencia voy a elegir una población similar a la que tengo yo, no la que hay en Alemania, porque no me sirve, porque las características demográficas son muy diferentes. Si uno pudiera analizar toda la población, vamos a poder sacar una media de algún dato, supónganse del colesterol, y esa media se llama media poblacional y se escribe con el símbolo mu. En general, esto no se hace, no se puede medir, es muy difícil porque no voy a lograr medir el colesterol a toda la población. Entonces, lo que hacemos es tomar una porción de esa población para poder estudiar. Y eso se llama muestra. Esa porción, que es un subconjunto de los individuos o casos, es sobre la cual yo voy a realizar las observaciones. En el caso del colesterol, sobre la cual yo le voy a medir el colesterol. Y esa muestra de toda esa población, si la población es toda esta, la muestra es una porción. Esa muestra que yo tomo tiene que ser representativa de toda la población, de manera de que las conclusiones y los resultados que yo saque de esa muestra me sirvan para inferir propiedades de toda la población. Supónganse que yo lo que quería era sacar un valor de referencia para el colesterol. La población que yo elija tiene que ser representativa, perdón, la muestra que yo elija representativa de toda esta población, de manera que ese rango de referencia sea el que sirva para toda esa población. Y acá, en lugar de tener el estimador, en lugar de tener este parámetro que teníamos en el anterior, ¿ven? La media poblacional, que es la que representa a todos, y no la puedo medir, lo que voy a tener sí es un valor que voy a poder sacar que se llama media muestral, que sí es un estimador de la media poblacional. Y se representa con el X barra. Eso es la media. Lo que nosotros hablamos media es el promedio. Ahora, cuando uno realiza una medición repetidas veces de una misma muestra, o cuando se mide un parámetro en un grupo de personas, o se observan resultados que se distribuyen alrededor de uno o varios valores, lo que voy a obtener es una distribución de esa población, de esos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo tener distintas situaciones. Yo tengo una muestra y la mido un montón de veces. Supónganse el colesterol, ya que tenemos el ejemplo. Si la mido muchas veces y esa muestra está alrededor de 100, mis mediciones, si mi equipo funciona correctamente, voy a tener muchas mediciones alrededor de 100, algunas menos alrededor de 99 y de 101, menos alrededor de 100 y 98, ¿sí? Como que voy a tener una distribución determinada de esos valores que tienen que ver con el método que estoy utilizando
para medir en este caso. O también puede pasar que lo que haga es tomar una muestra de personas, como les decía recién, de una determinada población, y sobre esas personas le mida el colesterol. Y también me va a pasar lo mismo. Hay determinados valores que están cercanos a los valores de referencia que la mayoría de las personas tienen. Entonces, me va a pasar que quizás no sea 100, quizás sea cerca de 200. Los valores más frecuentes están alrededor de 200 y los restos van a ir acompañando hacia los laterales con frecuencias más bajas. Entonces, eso es lo que se llama distribución de la población. ¿Sí? Esperen que quiero mostrarles, para ver esto que les estoy diciendo acá, esto. Nos vamos a adelantar un poquito quizás, lo que les decía recién, que generalmente vamos a tener un valor que es más frecuente y valores que son menos frecuentes, pero que también están presentes. Si van tomando, estos son barras de frecuencia, es decir, supónganse que de 100 personas, 80 tienen este valor, no sé, 50 tienen este valor, y esto es la frecuencia o el porcentaje, distintas formas de expresarlo, de cantidad de datos de ese valor que tienen acá. Este es el valor, supóngase que este es el valor de colesterol, y esta es la cantidad de veces que se repite ese dato. Entonces se forma una distribución que, si tiene esta forma que está acá, se llama distribución normal. Después vamos a ver otras posibles distribuciones, pero esto es lo que habitualmente tomamos como referencia. Bien. Siempre para analizar los datos del laboratorio utilizamos herramientas matemáticas o estadísticas, y podemos diferenciar entre la estadística descriptiva, donde es una forma de presentar los datos que yo tengo. Una forma es, por ejemplo, estos gráficos que les mostraba recién. Entonces, eso me da una idea de cómo se distribuyen mis datos. O ponerlos en una tabla, o poner una tabla de frecuencias, o calcular la mediana, y mostrarlo en alguna forma bien gráfica, de manera que eso me describa la población. Y por otro lado, la inferencia estadística, que es una forma de tener datos de esa muestra que yo estoy haciendo o analizando, y que por inducción me va a permitir caracterizar a una determinada población. O sea, estudiamos una muestra y con los datos de esa muestra yo induzco o infiero que toda la población cumple con esos datos. Eso es lo que se llama inferencia estadística. Bueno, lo que les decía recién, la estadística descriptiva es cómo presento los datos. Supónganse que analizo acá evaluación de los valores de colesterol en pacientes del laboratorio en el día tal, donde tienen 234 pacientes a los que se les analizó el colesterol. Fíjense que yo acá puse los pacientes que tuvieron en estos rangos. Los dividí así, entre 150 y 160, 161, 170 y así sucesivamente. Es decir, de todas las mediciones, yo dividí todo ese rango de mediciones en segmentos más pequeños para poder estudiar y caracterizar esa población. Entonces me encontré que en este rango tuve 5 pacientes, en este 11, 15, y fíjense que va aumentando hasta alcanzar un máximo de 28 y después va disminuyendo otra vez. Imagínense que esto va tomando una forma, si no igual, pero es parecida a la que esa distribución normal que les decía recién. Decimos que es frecuencia absoluta el número de veces que se repite un valor. Por eso es 5, 11. Pero también podemos calcular la frecuencia relativa, que es esta frecuencia dividido el n total, que era 234. Si hacemos 5 dividido 234 nos va a dar este valor. Y así con el resto también. Y la frecuencia porcentual es esta anterior multiplicada por 100. Fíjense que acá cambia un poquito porque seguramente acá era 0,0214. Podríamos ponerle más decimales para verlo mejor. Bueno, son distintas formas de expresar una misma información. Quizás a veces es más fácil verlo con frecuencia absoluta, pero a veces es mejor verla con frecuencia relativa, donde el máximo es 1, o porcentual, donde tengo como máximo 100. Eso lo elige el que lo está estudiando.
Pero también tenemos posibilidad de ver los gráficos. Gráficos tenemos los gráficos de barras, puntos, de cajas, de densidad de puntos o de dispersión. ¿En qué caso se usa cada uno? Y va a depender de qué información quiero sacar yo de la población y de las variables que yo tengo. Si tengo variables discretas, que era esto de que toman valores puntuales, 1, 2, 3, 4, y seguramente me va a convenir hacer un gráfico de tortas, por ejemplo, si quiero graficar, o un diagrama de barras, por ejemplo. Y si tengo variables continuas, probablemente me sirvan este tipo de gráficos, donde tengo histogramas, que es esto, la frecuencia en que se da cada rango o valor que yo estoy midiendo. Acá tengo la mayor frecuencia en 3, y va bajando hacia cada uno de los lados, y el rango está entre 1,5 y 5,5. El polígono de frecuencia es lo que se forma a partir de este histograma. Fíjense, este es el histograma que saqué de los datos del colesterol que les mostraba recién. Esto está hecho con un Excel. Fíjense, de esta tabla, yo con el Excel armé este histograma con la frecuencia relativa. Yo le decía, capaz que no es igual a una normal, que no es exactamente una normal, pero es bastante parecida. Tengo ciertos valores que son más frecuentes y después van bajando hacia los costados. Y estos son datos reales de una población, así es como se comportan en general. Por eso es que hablamos de distribución. Y a partir de acá tenemos distintos tipos de histogramas. Los que son simétricos, donde hay un punto central que es mayoritario y después baja hacia los costados. O puede ser que el máximo lo tenga hacia alguno de los costados, entonces se llama truncado, o asimétrico, como este caso, a derecha o izquierda. O bimodal, cuando pareciera que tengo como dos poblaciones o dos comportamientos diferentes en una misma muestra. Otro tipo de gráficos son los gráficos de puntos. Bueno, esto no lo vamos a analizar demasiado porque para control de calidad la verdad es que no se usa mucho, no los usamos, sí se usa mucho para trabajo de investigación. Pero bueno, no vamos a meternos en estos datos. Esto es un gráfico de dispersión, también más utilizado en trabajos de investigación. Acá les explico cómo se construye un histograma, esto que les mostré acá, esto que armé acá. Hay programas que lo hacen solo, pero uno lo podría elaborar y pensar, donde tengo que pensar cuál es el valor máximo y mínimo que tengo, y a partir de ahí voy a formar intervalos más pequeños. ¿Qué cantidad de intervalos voy a formar? Y va a depender de lo que yo quiera ver. Por ahí, si hago intervalos muy chiquititos, voy a tener muy pocos datos en cada una de esas barras. Capaz que me conviene hacer, no sé, si tengo del 0 al 100, dividirlo en 10 grupos, por ejemplo, de datos, y ver cuántos me caen cada uno. Y bueno, y poner en el eje X los intervalos que elijo, y en el eje Y la frecuencia. Puede ser absoluta, puede ser relativa, como les decía recién. Y así se construye un histograma. Ahora, cuando yo establezco cómo es el comportamiento de esa población, cómo se distribuyen esos datos, yo voy a poder obtener datos de esa distribución, que son sumamente importantes para describir a esa población, como es el caso de la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? Es el promedio de todos los datos. Es lo que les decía hoy. Esa X barra es el promedio. Si yo tengo los valores de colesterol, yo sumo todos los valores y lo divido por la cantidad de datos que había, que creo que era 234. O sea, sumo los valores de colesterol y lo divido por el N, me da la media. Que fíjense, si yo tuviera una población con estas distribuciones, la media puede tomar este valor. Si es normal va a ser el valor central, y si tiene esta forma va a tener este otro valor. Ahora, cuando la distribución no es normal, pueden ser útiles otros valores como la mediana y la moda. La mediana es el valor que está al medio siempre. No importa la frecuencia que tenga ese valor, pero es el que está al medio. Fíjense que si tenemos esta distribución, el valor que está al medio de todo esto es este. Acá está acá al medio y acá está acá.
No importa si es frecuente, si no es frecuente, es el valor del medio. Eso se llama mediana. Y la moda es el valor más frecuente. Fíjense que acá tenemos el valor más frecuente es acá, acá, acá y acá, acá. Esos datos se calculan y representan a esa población. Si la mediana, la media y la moda son iguales, estamos hablando de una distribución simétrica o normal. Es el único caso en que los tres datos van a coincidir. Fíjense acá la distribución normal y esta población que no es exactamente normal va a tener los valores distintos. La mediana, la modal más frecuente y la media por acá. Y acá en una bimodal puede también comportarse de una forma totalmente diferente. Bien. Percentiles o cuantiles también es otra forma de estudiar una población. Los percentiles son los valores que se dejan a la izquierda de un determinado valor. Por ejemplo, el percentil 25 es, en esta distribución, la parte de la curva que queda a 0,25 de este extremo. Es decir, si yo tengo todos los datos acá, estos son todos los datos, todos los valores que yo tengo, y los divido en 4, voy a tener el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer y el cuarto cuartil. ¿Qué abarca el primer cuartil? El 25% de los datos, el segundo el 50%, el tercero el 75% y el cuarto obviamente son todos los datos. A eso nos referimos cuando hablamos de cuartiles, que también se pueden llamar P25, P50 o P75, es lo mismo. O Q1, Q2 o Q3, es lo mismo. Bueno, el rango, cuando hablamos de rango, que también son medidas a tener en cuenta de una población, es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. O sea, hago la recta entre el valor más alto de colesterol y el más bajo que tengo. A eso se llama rango. Es muy fácil de calcular y tiene las mismas unidades que los datos que yo estoy analizando. Pero con eso no me alcanza, porque yo no sé cuál es el más frecuente, cuál es el que está en menor cantidad. Con eso simplemente sé el rango de valores. Es un dato que suele ser útil también. En general aumenta con el tamaño de la muestra y proporciona una idea global de la dispersión de los datos. Es decir, si hay mucha dispersión de datos, el rango va a ser alto, va a ser grande. Si los datos son siempre muy parecidos, el rango de valores va a ser más acotado. Y el intervalo es los pequeños rangos o divisiones que obtengo de ese rango total, de la totalidad de datos, en cuántas divisiones lo puedo dividir. Entonces, las medidas de dispersión que caracterizan a esa muestra y por inferencia a la población son las desviación estándar, que se representa con las letras SD, de las letras en inglés, o D o S, muchas veces directamente, fíjense que acá está como S. La varianza, que es esto mismo pero al cuadrado, y el coeficiente de variación, que también está relacionado con la desviación estándar, como S dividido la media, este X en realidad tiene que tener un sombrerito, por 100. Todos están relacionados entre sí. Y fíjense cómo se calcula el desvío estándar. El desvío estándar se calcula como la raíz